Buenas tardes, Alex. Buenas noches, doña Inés, ¿cómo vamos? ¿Sí hizo la tarea de averiguar qué es dulia, qué es hiperdulia y qué es lo otro? Sí, señor. ¿Cómo está? Muy bien, sí, señora. ¿Sí vio todo lo que pasó en el costo? Buenas noches, doña María. Buenas noches. Buenas noches, Alex. ¿Cómo vamos? Bien, sí, señor. Bien, gracias a Dios. Ah, bueno. Esperemos un poquito mientras llegan todos, ¿vale? Bueno. ¿Sí hizo la tarea? ¿Y cuál era la tarea? Averiguar qué era dulia, qué era hiperdulia y qué era la triada. No, yo no hice nada. Bueno, vea, le voy dejando mientras llegan los demás para que no se corche, ¿vale? Espere, ya le pongo. Bueno. ¿Quién era Vea, Ortulia? la tría. La tría, vea lo que es la tría. Sí, la tría es que reverencia, culto y ¿qué? Y adoración. Adoración que solo se debe a Dios. Sí, Reverencia y culto y adoración que solo se debe a Dios. Eso es la tría. sí. Hiperdulía es esto. Ahora sí, Bertulía, culto que se da a la Santísima Virgen María como suprema intercesora y madre.
Tría. Julia. Dulia, algo así. Hiperdulia. Dulia es a los santos. A los santos. Culto que atribuye a los ángeles y a los santos. Sí. Dulia, culto que se le tributa a los ángeles y a los santos. Y por acá, eso. San José. Protodulia. ¿Allá me ven? Sí, señora. Ah, bueno. Se le ve y se le escucha clarito. Ah, bueno, gracias. Culto a San José. Protodulia. Protodulia es culto a San José como padre adoptivo de Jesús. ¿Dónde está? Me toca, pero anotar. ¿Qué es venerar? Venerar, respetar en sumo grado, dar culto a nuestra Madre María. Respetar. ¿Cómo es? Venerar. Venerar. Respetar. Respetar en sumo grado. Reiniciar audio. Si quiere, vayamos buscando mientras llega el día con esas citas bíblicas, ¿vale? Señora Inés, si quiere, busque Ezequiel 41 del 17 al 18. ¿Busqué qué? Ezequiel 41 del 17 al 18. Doña María, ¿tiene Biblia? Sí, señor. Busque Crónicas 28. Mientras llega el diácono. Crónicas. Bueno. Primera de Crónica. Crónicas. Bueno, ya la Crónica 28.
Crónicas. Segunda. Crónicas. 219. Listo. Entonces, pues comencemos mientras llega el diácono, porque ¿qué vamos a hacer, no? ¿Crónicas es primera o segunda? Primera de Crónicas, Sí, ya la encontré. capítulo 28, del 18 al 19. Bueno, capítulo 28. Doña Inés ya encontró Ezequiel. Ezequiel. Sí. No. Crónicas 28. Ezequiel 40. Ezequiel. Bueno, Crónicas 28. Encantar dientes a todos los objetos de oro y plata que se iban a usar de culto para los candelabros y sus lámparas, tanto los de oro como los de plata, le dio informe al peso que debía tener cada uno de ellos y Ezequiel, ¿qué número? 41, 17, 18. Donde dice, estaban cubiertos con madera. Sí, señora. Buenas noches, don diácono. Bien, bien. No. Sí. Ahí, Tengo mucho problema con el internet. sí. Pues ahí yo veo que se está conectando. Sí, está, pero ahí se quedó dando vueltas y no. Veremos a ver qué pasa. Listo. Se conectó Silenia, una compañera nueva. Bueno, Bueno, vale. entonces ahí nos vemos. Y estoy pendiente para ingresarlo, ¿vale? Vale.
Ahí estamos pendientes. Buenas noches, Silenia. Ese milagrazo, ese milagrazo. Muy bien, ¿y ustedes cómo han estado? Bien, sí, señora. La Martica comienza otra vez. Mientras Extrañándonos mucho. ¿Está bien? ¿Estás bien? Sí, bueno. bueno, mientras el diácono llega, vamos a comenzar, ¿vale? Entonces, Ajá. el tema del día de hoy, ¿qué es la idolatría? Para saber qué es la idolatría, primero tenemos que ver un tema súper claro, que es la adoración. Señora Inés, ¿puede ayudarnos a leer la pantalla, por favor? Inés. Es adoración. Se refiere a los actos de oración y Señora devoción, Inés, el acto que de los creyentes religiosos y que bueno, inspiran habitualmente la vida de los creyentes religiosos. Ya volvió. Ya me volvió otra vez. aló, señora Cada Inés, ratico se va. de pronto Sí, señor. tiene mala señal. Si quiere, vaya leyendo, por favor. ¿Quién? Usted, señora Inés. ¿Hasta el 18, hijo? No, ¿qué es la adoración? ¿Qué es adorar? Lo que dice en la pantalla. Se refiere a los actos de oración o devoción. Es el acto que inspira habitualmente la vida de los creyentes religiosos y que suele ser expresado por oraciones religiosos y que suele ser expresado por oraciones, himnos, etcétera, junto con las actitudes corporales como la reverencia profunda del acatamiento y la postración. Un ejemplo podemos ver en la imagen, que es la adoración al niño por parte de los magos. ¿Listo? Los reyes magos. Entonces, seguimos. ¿Qué es un ídolo? Señora María Galeano. Doña María. Bueno. Un ídolo se trata de un objeto que representa o contiene a unos seres sobrehumanos, que excede a lo natural, un espíritu o un demonio. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de ídolo es un objeto, generalmente. ¿Qué es la idolatría, pues? La idolatría significa adorar ídolos, o sea, postrarse, hacerles oración, dirigir toda la atención a objetos que no representan a Dios. ¿Sí? Entonces, en el libro del Éxodo, capítulo 20, del 1 al 5, nos habla sobre los mandamientos de la ley de Dios. Entonces, en ellos podemos ver lo que Dios nos dice con respecto a esto. Entonces dice, entonces pronunció Dios todas estas palabras diciendo, yo, Yahvé, soy tu Dios que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Éxodo 20. Entonces, ¿a qué hace referencia eso? Pues que no podemos hacer imágenes de objetos
cosas o cualquier cosa o cualquier objeto que no represente a Dios, ¿sí? Porque Dios es claro, acá dice, no habrá para ti otros dioses delante de mí, ¿sí? La prohibición está contra los otros dioses, ¿sí? Las imágenes que tenemos en la iglesia, pues obviamente no son Dios, son representaciones de la vida de los santos. Y nos pone un ejemplo, lo que pasó en el Éxodo, ¿sí? Con con el becerro de oro. Entonces, vamos a leer lo que pasó con el becerro de oro. Entonces dice, Éxodo 32. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, pues él había subido para hablar con Dios. Y Dios en ese momento le estaba dando las leyes, los 10 mandamientos en las tablas. Cuando él estaba allá arriba, todas las personas pues comenzaron a perder la fe. Entonces le dijeron a Aarón, un sacerdote, anda, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, ya que no sabemos qué ha sido de Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. Aarón le respondió, quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelos. Y todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que llevaban en las orejas y los entregó a Aarón. Entonces, los tomó él de sus manos, hizo un borde y fundió un becerro. Entonces ellos exclamaron, este es tu Dios, ¿sí? Hasta el momento que habían hecho la estatua no había ningún problema. Pero cuando ellos proclamaron que era Dios, ya obviamente comenzó el pecado de la idolatría, ¿sí? El Dios de Israel, el que te ha sacado de la tierra de Egipto. ¿Don Diácono me está escuchando? Sí. Viendo esto, Aarón erigió un altar ante el becerro y anunció, mañana habrá fiesta en honor de Yahvé. Pues este Yahvé corresponde al becerro que habían hecho, no a Dios como tal. Al día siguiente se levantaron de madrugada y ofrecieron holocaustos y presentaron sacrificios de unión. Aparte de que hicieron la imagen, comenzaron a darle culto, a ofrecerle holocausto. Holocausto era quemar incienso, quemar muchas cosas, pues antiguamente se quemaban los gordos de la carne y todo eso para dar olor a todo lo que se hacía, ¿sí? Luego se sentó el pueblo a comer y beber y después se levantaron para solozarse. Entonces habló Yahvé a Moisés y dijo, anda, baja porque tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, ha pecado. ¿Listo? Entonces, ya, acá estaba viendo. ¿Y ahí ya no hay nada? Señora, le ofrecían incienso y lo trataban como una persona, ¿sí? Entonces, acá vamos a explicar lo que es la tría. Silenia, si quiere ayúdeme a leer, por favor. Silenia. Ay, papi. Ahora sí. La reverencia, la tría, reverencia, culto y adoración que solo se debe a Dios. Exactamente. La segunda es hiperdulía. Diácono, ¿ya se conectó? ¿Don Diácono? Bueno. Hiperdulía. Diácono. Dice así.
Hiperdulía. Culto que se da a la Santísima Virgen María como suprema intercesora y madre de Jesús. Etimológicamente, la palabra hiperdulía significa hiper, grado superior al normal o grado excelso. Y dulía significa servidumbre, denota una cantidad. Luego viene lo que es dulía. Dulía es el culto que se atribuye a los ángeles y a los santos. Entonces, hay una cita bíblica que nos explica bien claro eso. Deuteronomio 8. Pero si olvidas a Yahvé y sigues a otros dioses, si les das culto y te postras ante ellos, te advierto desde ahora que perecerás sin remedio. Entonces, las imágenes que nosotros tenemos no son dioses, son figuras que nos recuerdan la vida de los santos o de María o de alguna persona, pues en el caso, digamos, de un santo que hizo cosas muy buenas. Entonces nosotros no debemos rendirles culto, sino únicamente recordar que ellos tuvieron una vida santa, una vida consagrada a Dios. Y pues lo importante es saber que Dios no le gusta que le rindamos culto a esas cosas, ¿sí? Entonces, hay otra que es protodulía, que hace referencia al culto a San José como padre adoptivo de Jesús, ¿sí? Entonces es como un respeto especial que se le tiene a San José por haber sido el padre adoptivo de Jesús. Después viene la palabra venerar, que hace referencia a respetar en sumo grado, dar culto a nuestra Madre María, a los santos o a las cosas consagradas a Dios. Entonces, acá vamos a ver algunos ejemplos que en la Biblia habla sobre las imágenes. No son dioses, sino son representaciones que nos acuerdan a Dios. Diácono, ahora sí. ¿No? Diácono. En el libro del Éxodo 25 aparece esto, que nos dice, Éxodo 25 del 16 en adelante. En el arca pondrás el testimonio que yo te daré. El testimonio hace referencia a las tablas de la ley que Dios le había dado, ¿cierto? Harás asimismo un propiciatorio de oro puro. Era un lugar muy sagrado, como el que estamos viendo, donde se guardaba la ley, las tablas de la ley, y además de guardar las tablas de la ley, se guardaba el maná que les había dado Dios en el desierto. Propiciatorio de oro puro, de 2 codos y medio de largo y codo y medio de ancho. Harás además 2 querubines de oro macizo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Bien, ahí están. Entonces, los 2 querubines son imágenes que representan la presencia de Dios. No estamos diciendo que los querubines son Dios, sino que nos representa a ese Dios que hizo muchas cosas. Haz el primer querubín en un extremo y el segundo en el otro. Los querubines formarán un cuerpo con el propiciatorio en sus 2 extremos. Estarán con las alas extendidas por encima, cubriendo con ellas el propiciatorio, uno frente al otro, con las caras vueltas hacia el propiciatorio. Allí me encontraré contigo desde encima del propiciatorio, de en medio de los 2 querubines colocados sobre el arca del testimonio, te comunicaré todo lo que haya de ordenarte para los israelitas. Esto es más o menos como era el propiciatorio, ¿sí? O lo que en nuestro tiempo se llama como la custodia, ¿sí? Donde se guardaba
la presencia de Dios. ¿Sí? En Números 21 es otro ejemplo. Vemos lo que Dios le mandó a hacer a Moisés. Entonces, antes de eso, pues los quiero como centralizar un poquito y hablar un poquito sobre ese tema. En el tiempo en que los israelitas estaban en el desierto, ellos comenzaron a pues hablar mal de Dios. Estamos cansados de comer el maná, estamos cansados de comer codornices. Entonces Dios le dio mucho mal genio que hablaran mal de él, sabiendo que les estaba dando muchas cosas. Entonces les mandó serpientes. Entonces las serpientes mordían a las personas y esas serpientes pues mataban a las personas. Entonces pues la gente se arrepintió de ese pecado y le dijo a Moisés, Moisés, por favor, intercede ante Dios para que acabe esa plaga. Entonces Moisés habló con él y él le dijo, hazte un abrasador y ponlo sobre un mástil. Todo el que haya sido mordido y lo mire vivirá. Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso en un mástil. Y si una serpiente mordía a un hombre, este miraba a la serpiente de bronce y quedaba con vida. Bien, esto es la serpiente de bronce. Entonces, es una representación que Dios le mandó a hacer de una serpiente. No era un Dios. Cada vez que alguien lo mordía una serpiente, veía a la serpiente de bronce y quedaba libre del pecado. Entonces, se recuperaba y pues ya volvía a su vida cotidiana. Diácono, Aquí estoy, ahora sí. ahora sí. Siga. No, siga con la representación, va bien, va bien, va bien. No que no tenía ni audio, porque el celular no me da audio, ni oigo, ni me oyen allá, ¿cierto? No, ahí sí. Fuerte y claro lo Sí, escucho. pero fuerte y claro, sí, porque ya me pude conectar por el computador. Tuve que cambiar de sitio. Bueno, esto es una lucha, pero aquí estamos. Siga con su exposición y yo le voy siguiendo. Bueno, entonces, cuando vino Jesús, él, hablando con Nicodemo, él le dijo que el Hijo del Hombre sería levantado como esa serpiente. Entonces, pues, al nosotros ver una imagen, pues vemos esa representación de la salvación. Entonces, no es una idolatría que nosotros tengamos una imagen de Jesús en la cruz. Que los hermanos separados a cada rato nos dicen eso, que son dioses, que nosotros somos idólatras por ese sentido. Otro ejemplo claro es lo que dice Génesis 1, versículo 26. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces todos nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Entonces, otro punto que quería llegar a eso es que Jesús mismo dijo, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. ¿Sí? Entonces, cada vez que nosotros nos postramos ante la custodia, o sea, ante Jesús Eucaristía, nos estamos arrodillando ante la presencia real de Jesús que él mismo dijo, yo soy el pan bajado del cielo. Entonces, otro ejemplo de lo que estamos hablando está en Génesis 18, del 1 al 3 y versículo 5. Dice así, Yahvé se presentó a Abraham. Al levantar los ojos, Abraham vio a 3 hombres, corrió hacia ellos y se postró en tierra delante de los 3 hombres. Señor mío, te ruego que no pases al lado de tu señor, de tu servidor, sin detenerse. Ellos respondieron, haz como has dicho. ¿Sí? En ese capítulo del Génesis vemos que él se postró. La única postración es hacia Dios. Pero pues en este caso
hacía representación como a ángeles. ¿Cierto, diácono? Ay, no, es que tumba es. Yo no paso con cuidado. Bueno, hacía representación a ángeles y pues obviamente un ángel es una representación, una manifestación del poder de Dios. Entonces acá hay una imagen donde Abraham se posa ante las tres personas y pues las tres personas no lo reprenden. Antes al contrario pues le dicen que iban a parar y van a comer en ese caso. Lo segundo No. es que Dios ¿Qué? nos dice que ahora Pues es una... Ya adorarlo. ahora sí, ya me dio paso al audio ahora sí porque me tenía callado. Hable, don Siga. Diácono, es que ya estoy cansado de hablar y pienso que nadie me está escuchando. ¿Cómo que no? Sí lo estamos escuchando. Ah, bueno. Listo, siga. Diácono, Ahí lo estoy oyendo perfectamente, va bien. bueno, Tranquilo, no se preocupe. ¿sigo? Bueno, entonces, Jesús nos dice, adoraremos al Padre en espíritu y en verdad, Adoremos. ¿cierto? Entonces, Adoremos al Padre en espíritu y en verdad. entonces, una adoración que nosotros los católicos hacemos es la postración a la Eucaristía. Y pues es lo que Jesús nos dijo. El que coma de mi cuerpo y de mi sangre tendrá vida y vida en abundancia, ¿no? Entonces, cada vez que nos postramos ante la imagen de Jesús Eucaristía, estamos sintiendo ese Dios de amor que se manifestó a nosotros y que no nos ha dejado solos, sino que al contrario nos manifiesta su amor en tan misericordioso gesto, ¿no? Otro ejemplo Sí, que ahí señor, podemos decir que no nos arrodillamos ante la imagen, sino es ante la presencia real, ¿no? Ya no es la imagen, es la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Es real. Por eso en la pasada sesión tal vez habíamos hablado de los milagros eucarísticos, porque se habían realizado precisamente por la incredulidad de la persona, y en el milagro de Boncena vemos que era la incredulidad precisamente y la duda del sacerdote, ¿no? Y él al celebrar y al partir el pan consagrado, pues derrama sangre sobre el corporal empapándolo. Entonces ya vemos claramente que es la presencia real y verdadera. Y ya no es imagen, es presencia real y verdadera de Jesucristo en la Eucaristía. Y pues como hoy creo que el tema central, ¿cómo lo titulábamos hoy, Alexander? la idolatría. La idolatría, precisamente la idolatría. Entonces, al postrarnos, al adorar la Eucaristía, no estamos cometiendo idolatría, estamos adorando a Jesús. Eucaristía realmente presente, Él se hace presente en su divinidad, está vivo y resucitado en la Eucaristía. Aquí vemos que pues me presenta la pantalla la imagen del becerro de oro con que el pueblo de Israel, después de que Moisés subió a hablar con el Señor y se demoraba tanto, entonces ya entró en desconfianza y quisieron tener un Dios para ellos, porque ya Moisés como que los había abandonado y se sentían abandonados de su Dios. Quieren tener pues su Dios, y ahí es donde hacen el becerro de oro con las joyas de todos los que iban en el peregrinar, y es donde el Señor se enoja. Vaya Moisés, porque este pueblo mío se ha extraviado, y ahí pues tienen que atenerse a las consecuencias
de haber apartado el corazón de Dios y haberse postrado a adorar ese becerro de oro. Entonces ya ahí sí están adorando a una imagen, a un ídolo. Entonces la idolatría es apartarnos de Dios, unirnos a un ídolo, seguir a un ídolo, adorar a un ídolo. Esa es la idolatría. Seguimos un ídolo, no seguimos a Dios. Porque si estamos siguiendo a Dios, nosotros lo estamos siguiendo, de hecho, lo buscamos con ansiedad de corazón, pues estamos dejándonos llevar por el culto de latría, ¿sí? Latría, le quitamos ido y queda latría, ¿correcto? Idolatrar significa pues seguir un ídolo, adorar a un ídolo que no es precisamente Dios. Siga. Yo les quería pues... Siga, Alexander. Sí, señor. Yo les quería dar más ejemplos sobre lo que estábamos hablando y pues que me quedó más claro que son las imágenes que nosotros tenemos, ¿no? En la parroquia tenemos más imágenes de la Virgen María y de Jesús y la Santísima Trinidad. Nos recuerdan... A ver, venga, a ver, le redondeo pues entonces sí, con lo de las imágenes. Nosotros, los católicos, pues sí tenemos imágenes, así como ustedes en sus casas, de pronto Alexander ahí en su billetera, ya doña Inés, doña María en su bolso, en su cartera, cargarán la foto de un ser querido, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden sacar esa foto de ese ser querido. Yo puedo sacar aquí la foto de algún ser querido y ustedes me preguntarán, ¿ese quién es? ¿Esa quién es? Yo les puedo decir, ella es mi mamá, él es mi papá. Entonces, ustedes me podrán refutar en ese caso. Ese no es ni su papá ni su mamá. Esos son un pedazo de papel con un poco de tinta. Y esa es la verdad, esa es la realidad.